Hoy la pregunta que nos hace Jesús en el Evangelio es, ¿cuál es la silla donde usted está sentado, instalado? O sea, ¿cuál es el pecado donde usted y yo estamos instalados? Ahí nos encuentra Jesús. Por eso dice, yo no vine por los, yo vine por los pecadores. ¿Dónde nos va a encontrar? En el pecado. ¿Cómo nos va a encontrar? Instalados en el pecado. Pero ¿saben lo bonito? Que Él, cuando dice en el versículo 32, ¿cómo es que dice en el versículo 32? Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización La Verdad, Padre Luis Toro. También a este nuevo video donde el Padre Luis nos habla sobre que Cristo nos viene y estamos nosotros lastimosamente instalados en un pecado porque somos humanos. Como encontró a Mateo instalado en su puesto de cobrador de impuestos, bueno, así nos va a encontrar a nosotros instalado en algún pecado, en algún vicio. Bueno, nuestro trabajo como cristianos es salir de ese pecado y seguir a Cristo. Ya no instalarnos más ahí y seguir a Cristo, como lo hizo Mateo. Jesús le dijo, ven y sígueme. Y Mateo se paró y dejó de ser cobrador de impuestos. Así que vamos al video completo. No olviden dejar su like, comentar. Y es muy importante que se suscriban y comenten, porque si llegaremos al conocimiento de la verdad, y la verdad nos hará libres. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Vamos a escuchar la palabra de Dios del día de hoy. Hoy las Sagradas Escrituras nos muestra que Jesucristo vino por ustedes y por mí. ¿Cómo sabemos? Exactamente porque dice, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. ¿Y qué somos nosotros? Pecadores. Entonces Jesucristo vino por nosotros. ¿Somos pecadores? Ciertamente que sí, pero pecadores redimidos, salvados. Hoy lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Jesucristo lo expresa a través del llamado que le hace a Leví o Mateo. Lo llama, pero lo encuentra en su lugar de trabajo, lo encuentra en el lugar que nos encuentra a todos nosotros. En un lugar de trabajo en el mundo, pero en un mundo contaminado y pecador. Estaba de recaudador de impuestos y donde él, pues allí, ese cargo de trabajar con el dinero, siempre es un gran problema para la humanidad, porque se corrompe el corazón. Y Jesús lo encuentra allí y le dice, ven y sígueme. Vamos a escucharlo. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Observa, un publicano estaba en recaudador de impuestos, de tributos, pero dice la Biblia que él estaba sentado. Ese sentado tiene un significado teológico. Significa que estaba instalado, cómodo, tranquilo, sin preocuparse por salir de ese estado de vida. Como ustedes y yo, que a veces nos acomodamos en el pecado. Piensen, por un ejemplo, las personas que lleven 5 años, 10 años viviendo en concubinato, 1 año viviendo en concubinato, 2 años, o viviendo casados simplemente por lo civil. ¿Cómo se le puede llamar bíblicamente, teológicamente a esa persona? Un Mateo, sentado, instalado en su pecado. ¿Por qué no sale de ahí? Porque no quiere. Porque nunca ha sentido el llamado, o ha escuchado el llamado, o ha escuchado la palabra de Jesús, que le dice a Leví o a Mateo. Y le dijo: sígueme. Le dijo, sígueme. Pero si ustedes ven, miremos qué cantidad de personas, publicanos. Publicanos significa aquellos que públicamente robaban,
públicamente pecaban, pero era algo normal. Es algo normal. Por ejemplo, hay personas que hoy públicamente abortan, apoyan el aborto y están instalados en su postura. Y dice, eso no debe ser penalizado, eso no es pecado. ¿Y cuántas mujeres que han abortado y su conciencia pareciera que no les dice nada? Ahí están como Mateo, instaladas, sentadas. ¿Cuántos doctores son capaces de asesinar a un niño en el vientre de la madre? Cuando ellos juraron en su compromiso de cuidar la vida y defender la vida a costa de lo que sea. Pero allí no lo están cumpliendo. Sin embargo, están sentados como Mateo. Jesús les dice, ven y sígueme. Ustedes ven, por ejemplo, cuántos ladrones que no tienen la mínima intención de cambiar. Ahorita, por ejemplo, a nivel político, ¿cuántas personas están en la política robando y roban? Y es algo normal. Están instalados y de ahí no quieren salir. En el ansia del poder, antes ustedes se daban cuenta que cada 5 años, cada 4 años, cada 6 años, había cambio de presidente. Ahora no lo hay, porque hay alguien que se sentó, se instaló para no salir más de ahí. Eso es lo que le pasaba a Mateo, instalado en su pecado. Miremos, por ejemplo, un guerrillero, instalado en ese pecado, instalado en ese grupo, no piensa salir de ahí, no le importa matar, extorsionar, no le importa, no hay un deseo de cambio. Miremos a los militares, ven el daño que están haciendo, son capaces de matar a la gente, son capaces de extorsionar al pobre, al campesino, son capaces de apoyar lo malo y defender, apoyar lo malo y atacar lo bueno. Miremos aquellos que venden licor, instalados allí, venden licor, destruyen a tantos seres humanos, pero están instalados, sentados allí. Miremos, por ejemplo, los que venden droga, cuánto daño están haciendo a la gente, cuántas personas están siendo destruidas a causa de la droga. Pero los que venden droga no tienen la mínima intención de cambiar. Están sentados, instalados en su puesto de publicano, un pecador público que de ahí no se quiere mover, está cómodo, está tranquilo. Este publicano del que nos habla el Evangelio, eres tú, soy yo, cuando nos instalamos en un pecado y no queremos salir. Llámese el chisme, llámese la ira, llámese la pereza, llámese la lujuria, llámese la gula, llámese la envidia, llámese el rencor, llámese aquellas personas que están instaladas, por ejemplo, en ir a los brujos. Y cualquier cosita, voy a un brujo. En vez de ir a un doctor, voy a un brujo. Llámese a aquellos brujos que están instalados allí y nunca quieren cambiar, nunca quieren dejar eso. Aquellas personas que secretean, que no quieren cambiar, están allí y se quedan instalados en el pecado. Hoy la pregunta que nos hace Jesús en el Evangelio es, ¿cuál es la silla donde usted está sentado, instalado? O sea, ¿cuál es el pecado donde usted y yo estamos instalados? Ahí nos encuentra Jesús. Por eso dice, yo no vine por los, yo vine por los pecadores. ¿Dónde nos va a encontrar? En el pecado. ¿Cómo nos va a encontrar? Instalados en el pecado. Pero ¿saben lo bonito? Que Él, cuando dice en el versículo 32, ¿cómo es que dice en el versículo 32? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
al arrepentimiento. Él dice que vino a llamar a los pecadores que están instalados, sentados en su silla. Pero Él los viene a levantar, a llamar al arrepentimiento. Por eso le dice a Mateo, cuando ve a Mateo, le dice, ven y sígueme. ¿Cómo es? Y le dijo, sígueme. Sígueme. O sea, ¿qué significa sígueme? Llamado al arrepentimiento. Sígueme significa levántate de tu silla, donde estás instalado, donde estás gustoso, donde no has pensado siquiera cambiar. Pero yo te llamo, ven, sígueme. O sea, deja ese pecado con su instalación, con la costumbre que tenía. Pierda esa costumbre. Sígueme. He venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, y los he venido a llamar al arrepentimiento, a dejar ese pecado y seguirle. Seguirle significa levántate y comienza a caminar hacia otra dirección, no se quede ahí instalado. Hoy ustedes y yo escuchamos este evangelio, pero no solamente debemos escucharlo, debemos meditar y decir, tiempo de Cuaresma, ¿qué pecado es el que me domina? ¿La pereza? ¿La pereza espiritual? ¿No hago oración? ¿No leo la Biblia? Me tengo que levantar de ese pecado. Hoy Jesús le dice, ven, sígueme, levántate. ¿Cuál es el pecado? ¿La grosería? ¿La soberbia? ¿El orgullo? ¿Cuál es el pecado? Y vamos a levantarnos de ese pecado. Porque Él no vino por los justos, vino por los pecadores, nos encuentra bien instalado en ese pecado, pero nos llama a la conversión. ¿Cómo lo dice? Léalo de esta traducción del Pan Diario, la primera lectura, Isaías 58, 9. ¿Por qué me gusta esta lectura? Porque está más a lo criollo. En lo criollo, ¿qué sería el levantarse de la silla? ¿Qué sería el cambio? ¿Qué sería la conversión? ¿Cómo lo presenta Isaías? Escuchemos. Esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás, Cuando renuncie, o sea, cuando deje de hacer eso, cuando deje de estar instalado en ese pecado. ¿Cuál era el pecado que denuncia Isaías otra vez? esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás, Aquí nombra un pecado, oprimir a los demás. Estamos acostumbrados a oprimir a los demás. Hay que renunciar a eso. Eso significa, ven y sígueme. Eso es lo que llama Jesús. He venido a llamar a los pecadores a la conversión. Hoy día es muy práctico ese pecado, muy de todos, muy común. Pareciera muy normal. Pareciera muy normal. Es común, no es normal. Es común. Común significa que la mayoría lo tiene. Normal significa que está mandado. Es una norma. No es normal. No es una norma. No es que Dios dice, vaya a oprimir a los demás. Eso no es normal. Es común. Lo hace la gente, pero Dios no lo manda. Y hoy está de moda oprimir a los demás. Si miramos, por ejemplo, aquí en Venezuela, los políticos, los que tienen poder, los que tienen las armas, los que tienen la autoridad, ¿qué hacen? Oprimir. Pero eso se contagia. Los que tienen una autoridad en el colegio, ¿qué hace? Oprimir. Los que tienen una autoridad en la empresa, ¿qué hace? Oprimir. Los que tienen una autoridad en la iglesia, ¿qué hace? Oprimir. A veces incluso los padres de familia, ¿qué hacen con los hijos? Oprimir. ¿Y qué dice el Señor? Debemos tener un cambio. Uno de los pecados muy comunes es la opresión. ¿Otra vez? esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás, Cuando renuncies a oprimir a los demás. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. No debo oprimir a nadie. Oprimir significa mirar al otro como un cachifo, como un esclavo, como una esclava. Hay hombres que ven a la mujer como esclava, como cachifa. La oprimen, la humillan,
la desprecian, la hacen quedar mal, en ridículo. Oprime a los demás. Cuando deje de oprimir, eso significa levántate, sígueme. Eso significa he venido a llamar a los pecadores a la conversión. Dejemos de oprimir. Todos somos hermanos. Dios nos ha dado este mundo para que todos lo disfrutemos. Yo no tengo por qué oprimir al otro. Si Dios respeta mi libertad, yo tengo que respetar la libertad de los demás. El ejemplo más grande es, vea Nicaragua cómo el presidente se cree dueño de Nicaragua. Vea Venezuela cómo el presidente se cree dueño de Venezuela. Cómo la gente, incluso cuando va a protestar, los oprimen. Porque se creen dueños y señores. Si hoy escucharan la palabra de Dios que dice, cuando renuncies a oprimir, ojalá que los que me escuchan, que estén en el gobierno o que estén en algún puesto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, entendieran que no están en un puesto, que no tienen una autoridad para oprimir. Eso no es correcto. Porque no solamente a nivel político, a nivel mundano, a nivel religioso. Dentro de la iglesia hay obispos que oprimen, hay sacerdotes que oprimen, hay miembros de las comunidades que oprimen. Y dice el Señor, otra vez, Esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador. segundo, el gesto amenazador. Cuando estés señalando al otro, amenazando al otro, condenando al otro, juzgando al otro. Eso es un pecado, estar amenazando al otro. No, llevemos a entender al otro, entendámoslo. Es humano, se equivoca, corrijámoslo. Es una obra de caridad, démosle un buen consejo. Eso es obra de caridad. Corregir al que se equivoca, darle un consejo que necesita, enseñar al que no sabe. Hagámoslo, pero no señalemos al otro. ¿Cómo es? Y destierres de ti el gesto amenazador. No andemos amenazando al otro. El Señor nos invita a sacar ese estilo de vida que se nos ha metido como algo muy normal, que no es normal, es común, porque está en la mayoría de las personas. Pero no es normal porque Dios no lo ha dejado como norma. Si Dios lo hubiese dejado como norma sería algo normal, pero Dios no lo dejó como norma. Es algo que Dios está en contra, entonces no es normal, es común. Pero eso tenemos que arrancarlo del corazón. ¿Qué más? Y la palabra ofensiva. Queridos hermanos, si hoy nos preguntamos de qué tenemos que convertirnos, Dios nos lo habla claro. Estamos instalados en un mundo que la palabra ofensiva pareciera que es algo también normal. Todo el mundo lo hace. Cualquiera le miente a la madre del otro, cualquiera lo insulta. Incluso el papá o la mamá se dirige a sus hijos con grosería. El esposo a la esposa al esposo. Pareciera que es algo normal decir groserías, insultar al otro. Eso es algo propio de la cultura, es algo propio de nosotros. No es normal. Que usted quiera hacerlo pasar como normal, no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque Dios no lo dejó como norma. Al contrario, Dios está en contra. ¿Otra vez? Y la palabra ofensiva. Esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Cuando destierres de ti la palabra ofensiva. Hermanos queridos, a diario pecamos con la palabra ofensiva y ofendemos no al enemigo, ofendemos a los seres más queridos. Siempre con la palabra ofensiva, el 99% de las personas ofendidas son los más cercanos, los que conviven con nosotros, los que nos acompañan, los seres queridos. Y dice la Biblia, no, eso no es correcto. Tenemos que desterrar de nosotros la palabra ofensiva. ¿Por qué herir con palabras? ¿Por qué ofender?
Ciertamente, hay momentos en que no cuadramos con otra persona, pensamos distinto. Eso, pues es algo que se da en todas partes. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ofenderle con palabras? No. Debo tener la capacidad de controlarme, dominio de mí mismo y poder decirle, no me gusta esto, esto está mal, pero no usar la palabra ofensiva. Pero a nosotros desde niños nos enseñaron a decirle grosería a otra persona, defendernos con insultos. Al niño se le dice, no se deje, dígale tal cosa. Y el niño aprendiendo a hablar ya comienza a decir palabras ofensivas a los demás. En la escuela, en el liceo, ¿cómo se tratan en las universidades los estudiantes de cualquier nivel? Con palabras ofensivas. Si vemos por televisión, con palabras ofensivas. Y el Señor nos dice, no, así no es. Tenemos que nosotros cuidar las palabras para no ser ofensivos con los demás. Palabras groseras, insultos a los demás. No. Que hay que decirle la verdad a las personas, eso no es ofensivo. Eso es la verdad, por la verdad murió Cristo, y hay que decirle al pan pan y al vino vino. Ofensiva es cuando la persona insulta con palabras groseras a los demás, para herir los sentimientos. Ofensiva no es cuando se expresa una verdad a lo claro, para que las personas vean cuál es la verdad. No. Ofensivo es cuando usted insulta. Y dice el Señor, a ver, ¿ustedes quieren saber de qué tienen que convertirse? Dejen de oprimir a los demás. Dejen el gesto amenazador de los demás. Abandonen las palabras ofensivas. ¿Qué más? Cuando compartas tu pan con el hambriento. Ahora ya queremos cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? El egoísmo. El egoísmo que nos impide compartir lo que yo tengo con los demás. Qué difícil es. Fíjense que yo, una de las experiencias que he tenido trabajando con la gente, con esta gente que va saliendo del país, más de 7 millones que han salido del país, muchos de ellos han pasado por La Pedrera, donde nosotros tenemos un refugio que atendemos a la gente. Y a mí me daba grima, dolor, sufrimiento. Comenzamos a trabajar, contratamos mujeres para que atendieran a la gente. Se les pagaba su sueldo. Se les decía, usted le va a dar comida a esta gente. Esta gente viene hambriada. No se comían un plato de comida, ni dos, sino hasta 3 o 4. Usted se come uno solo. Y eso a la vez de la mitad. Ellos se comían 3, 4 llenos. No me le nieguen la comida, por favor. Y de repente llegaba yo y me escondía a ver cómo hacían las cosas. Y estas mujeres se les estaba pagando, no era la comida de ellas, no era que ellas tenían que sacar de su bolsillo, nada de eso. Ya estaba ahí la comida, todo, lo único que tenía que darse a la gente. Y me ponía a observar y le daban nomás un platico de comida. ¿Y cuántas personas quedaban con hambre? Tuvimos que votar mucha de esa gente, decirle no, vete, no queremos trabajar con usted. No puede trabajar con nosotros, porque aquí no puede ser egoísta, no te cuesta nada, no es de tu bolsillo, se te está pagando para que hagas ese trabajo. Pero el egoísmo nos lleva a no ponernos en el lugar del otro, a pesar de que yo era el que compraba la comida, a pesar de que se le decía, denle esto para que se le den. Yo decía entre mí, decía, Dios mío, ¿qué tal que les tocara a ellos sacar de su bolsillo y ponerle la comida a la gente? Si no lo hacen, que soy yo el que saco del bolsillo y le digo, aquí está, y no son capaces de dárselo, ¿cómo sería que sacar del bolsillo de ellos? Es increíble, pero el egoísmo nos mata. Y dice el Señor, ¿quieren saber de qué se tienen que convertir? De ese egoísmo. Aprendan a compartir el pan con el hambriento. Aprendan a compartir el pan con el hambriento.
Y entonces el Señor ahí dice, ahí sí hay una conversión. Ahí entonces es cuando yo los voy a bendecir. Y todos podemos compartir. No existe una persona tan pobre, tan pobre, tan pobre que no tenga nada que compartir. El Evangelio o la palabra de Dios nos pone dos muy importantes. Uno con el profeta, creo que era el profeta Elías. Aquella mujer que solamente tenía un puñito de arroz, un puñito de harina y un poquito de aceite para hacer una arepita, llamémoslo así, una arepita para ella y suyo y morir. Y llegó el profeta y le dijo, tengo hambre. Le dice, perdónenme, pero lo único que tengo es este puñito de harina y este poquito de aceite. Comeremos y moriremos. Y dijo el profeta, dame de comer. Y así dice el Señor, no se secará el aceite ni de la harina y tendrá para comer. La mujer fue capaz de dejar eso, de comerlo ella y compartirlo con el profeta. Y así se cumplió. Ella vivió toda la escasez, sacando de la harina y no se acabó, sacando el aceite y no se acabó. En el Evangelio, Jesús coloca a una mujer, una viuda, que sacó la única monedita que tenía para vivir y la puso como ofrenda al Señor. Para compartir con los pobres, porque ahí la ofrenda era para los pobres. Y comenzó a compartir con el pobre y dice el Señor, esa dio, porque dio lo que tenía. O sea que nos está diciendo, nadie es tan pobre que no pueda compartir. Las personas egoístas dicen, yo no comparto porque yo no tengo. Si yo tuviese como Julano, yo compartiría. Y eso no es verdad. La persona que es generosa no espera tener como Julano para compartir, comparte lo que tiene. Yo recuerdo que una vez fuimos a pedir una ayuda en la parroquia y fuimos a pedirle a los más ricos. Porque dijimos, pues los ricos son los que tienen. Y recuerdo que llegamos y había un señor en el llano. Estaba sacando 18, ¿cómo es esas gandolas de doble chuto? 18 gandolas de esas llenas de toros para llevar para Caracas. Y nosotros dijimos, cuando vimos todo eso que estaba viendo, de aquí este señor, aunque sea un toro, nos da. Y llegamos y le dijimos, mire, necesitamos hacer esto, esto. A ver si usted nos apoya. Dijo, mire, la verdad que ustedes deberían, la platica que le han dado, dámela a mí. Porque, mire, yo voy llevando estos toritos para Caracas, pero estos toritos que voy ya para Caracas, yo necesito comprar no sé cuántas hectáreas y me hacen falta dinero para comprarlas. Ustedes deberían darme esa plática para yo terminar de comprar esas hectáreas. Yo ahorita no puedo darle, no tengo cómo darle. Porque esos toritos que estoy vendiendo es para comprar esto. Y me falta, ayúdenme ustedes a mí. Yo ahorita estoy más necesitado que ustedes. El egoísta siempre mira que quiere más y quiere más. Y como no está lleno, satisfecho, entonces el otro es el que tiene que darle. Pero el que es generoso dice, nunca voy a tener todo lo que yo quiera, pero sí voy a tener lo necesario para vivir. Y yo puedo compartir de lo que tengo con los demás. Esto es lo que dice el Evangelio. Es una conversión. Conversión es creer en el Evangelio. Y Dios me invita a creer en el Evangelio, que lo que tengo me lo ha dado Dios, lo que voy a tener me lo va a dar Dios. Y que Dios me ha dado para que yo comparta con el otro. A mí me da risa. Yo por lo menos he tratado de vivir el Evangelio creyendo en la palabra de Dios. Hago el esfuerzo. La plata que llega a mis manos, esa plata trato de dársela a los pobres, ayudarle en la comida a la gente, a los pobres. Y la gente ve eso mal. Y la gente no lo comprende, no lo asimila. Incluso unos me dicen, usted es un bobo, usted es un tonto. ¿Cómo va a hacer usted eso? Debería agarrar ese dinero y usted comprar cosas para usted. Y le digo, ¿el día que me muera qué?
Jesús dice, atesoren tesoros en el cielo, donde nadie se lo puede robar. Y cada dinero que a mí me dan, si me dan un bolívar, si me dan un dólar, ese dinero yo no lo malgasto. Ese dinero miro las necesidades de la gente y lo voy distribuyendo. Y Dios cada día me da más y más y más. Él cumple su palabra, darle el 100 por 1. La gente no lo sabe que Dios cumple su palabra. La gente no lo cree. Y porque no lo cree, se pierde de las bendiciones de Dios. Y yo quisiera que le hiciéramos caso al Evangelio. Cuando ustedes dejen de oprimir, cuando dejen de insultar, cuando sean capaces de compartir su pan con el hambriento. Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, Y sacie la necesidad del humillado, porque hoy día humillan a cualquier persona, y esto es cuando una persona egoísta, soberbia, humilla al otro, se siente grande. Lo humillé, lo desprecié, lo pisoteé. Eso es diabólico, eso es pecado. Pero eso se hace. Y dice, de eso tenemos que convertirnos. brillará tu luz en las tinieblas. ¿Cuándo brillará tu luz en las tinieblas? Cuando sea capaz de apartarnos de las humillaciones, desprecios hacia las demás personas, y cuando seamos capaces de compartir incluso el pan. No humillar a las personas con gestos, con acciones, ni con palabras. Ese es el resumen del Evangelio de hoy, de la palabra de Dios. Que ustedes y yo, si queremos brillar como el sol a mediodía, tenemos que apartarnos del humillar al otro y tenemos que amar al otro con hechos. Y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces vamos a resplandecer como el sol a mediodía. El Señor te dará reposo permanente. El Señor te dará ese reposo permanente, la paz de tu corazón. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Cuando venga la escasez, cuando venga la miseria, el Señor te dará la comida. En Venezuela lo hemos visto. Yo soy testigo de eso. La miseria, el hambre que ha invadido a Venezuela, la escasez por donde hemos pasado en Venezuela. Dios, si quiere, vayan a mi pueblo. Vean cómo Dios ha bendecido a mi pueblo. ¿Cómo? Precisamente por la generosidad que hemos tenido enseñando al pueblo a compartir. Y Dios nos ha bendecido en medio del hambre, en medio de la miseria. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Créanlo. Seremos como un manantial cuya agua no se agota. Creámoslo. Vivámoslo. Pongámoslo en práctica. Esto que yo les digo, no solamente se lo digo, hago el esfuerzo de practicarlo. Soy humano, no soy perfecto. Pero una cosa sí quiero. Hacerlo cada día mejor. Hago el empeño. Trato de hacerlo. Me esfuerzo por hacerlo. He visto cómo Dios cumple su palabra y les invito a ustedes a que lo hagan también. Vale la pena. Yo sé que muchas personas han comenzado, desde que han seguido los videos a través de las redes sociales, a compartir. Les felicito. Miles de personas en diversos países ponen su granito de arena para las obras que estamos realizando en Venezuela. Dios les recompense, Dios les pagará. Oye, pero ¿cuántas personas que escuchan las enseñanzas le entra por aquí y le sale por aquí? Y si no quieren compartir con los pobres en Venezuela, compartan con los pobres de su país, de su comunidad, de su familia, pero compartan con los pobres, pues Jesús dice, los pobres siempre estarán con ustedes. ¿Dónde iremos que no hayan pobres? En unos lugares habrá pobres, más pobres, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en los países del comunismo, Cuba, donde el comunismo lo que hace es destruir la sociedad y donde unos poquitos se vuelven ricos y la humanidad
ese pueblo humano se vuelve pobre. Esa mentalidad de comunismo, socialismo, que destruye y roba a la humanidad, hay que quitarla del mundo y dejar que el Evangelio de Cristo, los valores cristianos, compartir con los demás, buscar la felicidad del otro, sea nuestro norte y que lo hagamos con amor. Yo he visto muchas personas, noticias. Fulano de tal, multimillonario, dejó una nota: cuando yo me muera, millones de dólares para que le hagan casa a los perros. Millones de dólares para unos gatos. Millones de dólares para hacer cualquier tontería. Pero todavía no he visto a nadie que diga: cuando yo me muera, estos millones de dólares es para los pobres de tal país, o para los pobres en tal comunidad, o para la iglesia que lleva este trabajo en tal parte, o para esta organización que ayude a los pobres. ¿Por qué será que hay gente que gasta dinero en los animales para darle comida y no gasta dinero en darle comida a los seres humanos? En medicina para los animales, pero no medicina para los pobres. La herencia, ¿cuántas personas millonarias en el mundo que saben que no se va a llevar esa herencia y a lo mejor queda para los que gobiernan porque no tienen ni hijos, o a lo mejor saben que sus hijos se van a matar por esa herencia y no son capaces de decir: de esta herencia voy a estipular tanto para los pobres? O ya a lo mejor tiene avanzada edad o está enfermo y antes de morir decir: quiero ganarme el cielo, voy a distribuir este dinero en los pobres antes de morir porque no me lo voy a llevar. Hay gente multimillonaria que no son capaces ni siquiera en la hora de la muerte desprenderse de ese dinero para ayudar a los más necesitados. Esto es un reto. Hoy hago un reto. Jesucristo nos invita a desprendernos de lo que tenemos para ayudar al pobre. Si no saben, usted a través de mi teléfono 04, más 58 414 7225 821, puede mandar un mensaje y dice: Padre, yo quiero ayudar a un pobre, no sé cómo. Yo sé dónde hay pobres y cómo ayudar a los pobres. Usted puede contactar y simplemente dice: yo quiero ayudar con esto, ayuda. Si dice: yo soy protestante, estoy viendo este video, pero yo no creo en el cura, perfecto. Perfecto, no creo en el cura, pero anda, busca un pobre, colabora con ese pobre. Yo le doy eso al pastor. No se trata de eso. Se trata de los pobres, se trata del necesitado, se trata del que tiene la necesidad, porque no tiene que comer. De eso se trata. Ayude al que necesita, no al vividor, no, sino al que necesita. Si así lo hacemos, brillaremos como el sol al mediodía, no se acabará nuestra fuente, no se secará, y un día que lleguemos a la presencia de Dios, podremos gozar de la vida eterna. Papá Dios, gracias, porque tu palabra nos ilumina y nos dice cómo alcanzar la santidad, cómo tener una sincera conversión en nuestra vida. Ayúdanos a responderte como Mateo, que fue capaz de levantarse donde estaba instalado para seguirte. Señor, que nosotros también nos levantemos del pecado para estar contigo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.